todos los notarios somos notarios digitales. ¿Qué significa esto? Que hemos incorporado la tecnología desde hace más de 2 décadas. Así se pagan los impuestos en líneas en la mayoría de los registros públicos de la propiedad y se hacen estos trámites también en línea. Soy Lorena Roca y esto es Latitud Inmobiliaria. Todo lo que quieres saber en bienes raíces. Como lo pueden ver en el título de este video, vamos a platicar acerca de cómo llevar paso a paso para no cometer errores en la parte de escrituración. Para eso les traigo un expertazo que además nos va a platicar acerca de cómo la tecnología está revolucionando también el sector de las notarías. Muchísimas gracias al licenciado Marco Antonio Aguirre. Gracias Lorena por la invitación, un gusto participar también en esta cumbre inmobiliaria. Y mira, de los errores más frecuentes que existe cuando hay una compraventa de inmuebles es no acudir en primer lugar con un notario. Es indispensable siempre asesorarse del especialista, del notario, para ver que quien está vendiendo tiene todos sus documentos en orden, las escrituras están en el registro público de la propiedad, no hay sucesiones, no hay embargos, hipotecas. En general, que quien vende es el legítimo propietario y que el inmueble no va a representar ningún problema. Adicionalmente, también hay una asesoría que tiene que ver cómo se va a hacer la transacción de la operación, que es primero pagar el precio de la operación, entregar la posesión, firmar la escritura, y todo esto se ve previamente en una notaría. Los notarios somos asesores, especialistas en derecho, pero que somos imparciales, de tal forma que asesoramos tanto al comprador como al vendedor de cuáles son los derechos y obligaciones que cada uno tiene, para que así en asesoría coincidente con los dos lleguemos a una transacción exitosa y que las diferencias se lleguen a mediar. Súper importante el tip que dices, porque como dices, hace una estrategia, ¿no? Muchas veces lo que quieren los papás es hacer una donación, pero a lo mejor tal vez conviene más herencia o hacerlo al nombre del hijo y poner un usufructo. Existen muchísimas herramientas que podemos usar en legal, que no nada más es escriturar un inmueble y que conlleva además una estrategia fiscal, ¿no? Que muchas veces las personas no saben eso y conlleva aún más gastos. Que hablando de gastos, me encantaría que nos compartieras de tu experiencia cómo manejas el tema de los gastos, de quién es obligación, qué gastos, porque creo que también eso es una de las grandes dudas que tienen muchas personas. Claro, bueno, cuando estamos hablando de gastos de escrituración es importante definir distintos tipos de impuestos, derechos y erogaciones que se generan y lo que es la parte de honorarios del notario. Cuando hablamos de impuestos hay 2 tipos de impuestos, federales y locales. Los federales está el impuesto sobre la renta, el impuesto al valor agregado. El impuesto al valor agregado se genera únicamente respecto de construcciones con uso no habitacional. Realmente en este foro está locales, comerciales, oficinas, bodegas, exactamente cualquier construcción que no tiene un uso habitacional. Y ese es muy fácil, es el 16% como genera sobre el valor de estas construcciones. Este impuesto, si bien es cierto, lo genera el vendedor, lo tiene que pagar el comprador. Todo esto que estamos hablando también, como señalas, es importante considerarlo, porque cuando vas a comprar un inmueble normalmente tienes un presupuesto y dentro de ese presupuesto tienes que incluir los gastos de escrituración. Regresando a los impuestos, está el impuesto sobre la renta a cargo del vendedor. El impuesto sobre la renta grava la utilidad o la ganancia que tiene una persona, del costo en lo que lo adquirió, en cuanto lo está vendiendo. Pero también tratándose de inmuebles que tienen un uso habitacional, cuando esa persona que está vendiendo habitó el inmueble y así lo acredita frente al notario, el ingreso hasta por 700,000 UDIs, es una cantidad que se va actualizando cada día, está exento de pagar el impuesto sobre la renta, porque aquí se busca que ese dinero que estoy recibiendo lo destine para comprar otro inmueble. Del lado del comprador se paga un impuesto local, que es el impuesto sobre adquisición de inmuebles. Al ser un impuesto local, cambia en cada entidad federativa. Puede ir desde el 2% hasta el 7-8%, dependiendo en el estado en el cual se encuentras. Y también vienen gastos de inscripción en el registro público de la propiedad. Tiene que haber un historial de quiénes son los dueños que ha habido en ese registro, de tal forma que se actualice todos los datos registrales
catastrales. Con el pago del impuesto a su adquisición de inmuebles también se da un cambio de titular catastral para efectos de pago del predial. En algunos estados, como es el caso de la Ciudad de México como entidad federativa, también hay que mandar realizar un avalúo con un perito, de tal manera que se pueda comparar de la transacción cuál va a ser la base para calcular el impuesto. Son 3 referentes: el precio, que eso lo fijan comprador y vendedor; el avalúo, que es un avalúo registrado en la tesorería; y el valor catastral, que aparece en las declaraciones de predial de cada uno. Y sobre eso el valor más alto es que se genera el impuesto a su adquisición. Los impuestos son los mismos y no hay manera de evitarlos. Entonces, y los notarios tenemos esa obligación de retener el impuesto y enterrarlo en las autoridades fiscales federales o locales. Y después viene la parte de honorarios. La parte de honorarios también, en el caso de la Ciudad de México, está sujeta a un arancel que se publica en la Gaceta Oficial, de manera que haya un parámetro sobre el cual se tiene que hacer este cobro, de tal forma que de estado a estado también puede llegar a cambiar la cotización. Lo que sí es importante aclarar es que dentro de los gastos de escrituración, yo les podría decir que realmente es el 15% cuando mucho lo que significa honorarios del notario. Todo lo demás tiene que ver con impuestos, derechos y erogaciones, como hemos dicho. Claro, aparte faltó el certificado de libertad de gravamen, ¿correcto? Eso forma parte de las erogaciones. Está el certificado de gravámenes, la constancia de no adeudos de predial y de agua, un certificado de zonificación y uso de suelo. ¿Esto lo paga? El comprador. Todos estos gastos son a cargo del El comprador. comprador, si tiene el presupuesto de 1 millón, no busca una propiedad de 1 millón, busca una propiedad con Claro. ¿qué porcentaje Pues llega a cambiar dependiendo de los rangos. Podríamos hablar de un porcentaje de un 7-9%, dependiendo. Las operaciones también, en el caso de la Ciudad de México, por eso es importante acudir ante un notario. No podemos dar un costo general, pero porque en la Ciudad de México máximo. Puede ser incluso hasta muy barato, porque si entras dentro de ciertos parámetros, dependiendo del valor catastral que está en la boleta predial, en la ciudad están las jornadas notariales, que seguramente has escuchado. Estas jornadas notariales lo que hacen es que el impuesto se calcule solamente sobre el valor catastral y es progresivo conforme a una tabla, y ahí hay descuentos, deducciones, tanto en el impuesto sobre adquisición, derechos de registro y en los propios honorarios del notario. Por eso, antes de celebrar cualquier operación, acudan con el notario para ver no solamente la parte jurídica, la parte fiscal, sino también la programación patrimonial. Ahora, cambiando un poquito de tema, platicando acerca de las actualizaciones que están haciendo en las notarías, porque pareciera que todavía es un proceso bastante burocrático a diferencia de otros procesos. ¿Qué está haciendo este sector para poder agilizar y mejorar? Bien, te puedo decir, a nivel nacional, los notarios, todos los notarios somos notarios digitales. Okay. ¿Qué significa esto? Que hemos incorporado la tecnología desde hace más de 2 décadas. Así se pagan los impuestos en líneas en la mayoría de los registros públicos de la propiedad y se hacen estos trámites también en línea, y tenemos una interacción con autoridades tanto a nivel federal como a nivel local. Sin embargo, ahora en el caso de la Ciudad de México ya contamos con unas reformas a la ley de notariado que han llevado a la función notarial a una actualización importante en el ámbito tecnológico, de tal manera que ya existe en operación una plataforma creada, administrada por el Colegio de Notarios de la Ciudad de México, donde existen conceptos como firma electrónica notarial, matricidad electrónica. Entonces, esto es actualizarse conforme a la realidad. Es importante, y lo sigo insistiendo, ir ante notarios, porque también puede presentarse, después de la pandemia, con toda esta evolución e incorporación de tecnología en transacciones inmobiliarias, hay ocasiones en las que se quiere promover la venta de inmuebles a través de una plataforma digital, fuera del protocolo, fuera de la firma autógrafa. Para llegar a esto se tiene que hacer una reforma legislativa. La buena noticia es que en la Ciudad de México ya se hizo esta reforma legislativa y ya podemos hablar de la existencia de un protocolo digital. Está en un periodo desde que se publicó la ley a que entra en vigor, de tal forma que el 4 de agosto del 2023 ya podemos hablar en la Ciudad de México de un protocolo digital donde se introducen, se conservan todos los principios que rigen la actividad notarial para dar certeza y seguridad jurídica. Entonces hay que tener cuidado de no
quererse anticipar con alguna interpretación jurídica que se pueda llegar a hacer. El Código Civil establece cuál es la forma en la cual se tienen que hacer las transacciones inmobiliarias y, repito, acudan con un notario para que no se metan en problemas. Claro, y eventualmente esto llegará al resto de la República. Sí, exacto, es una tendencia internacional que se ha acelerado este proceso derivado de la pandemia. Perfecto, pues sí, súper importante que asistan por favor con un notario, con un profesional, porque de todas maneras eventualmente a la hora de escriturar van a tener que reiniciar este proceso. Si lo inician desde un principio va a ser mucho más ágil y mucho más seguro. Pues te agradezco muchísimo tu tiempo. Gracias, Lorena, que estés muy bien, felicidades. Gracias, nos vemos en un próximo video.